pastor. Mm. Padre del cielo, Rey de amor, Rey de misericordia, Señor, te damos gracias por este momento donde queremos acercarnos más a ti por medio del conocimiento que tú nos diste, Padre, y a través de tu Espíritu Santo entender todas las cosas que estamos estudiando sobre tu persona, Padre mío. Damos las gracias, Padre, bendecimos a los hermanos que están presentes, a sus familias, y a los que no se pueden conectar todavía o los que están conectando también los bendecimos, Padre. Que seas tú Bien. guiando la clase a través de tu Espíritu Santo y dándonos entendimiento de lo alto, Padre, para entender más tus cosas, Señor. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Amén, Amén. amén, amén. Miren que yo le dije desde el principio, todo tiene que dejar prendido su video, ¿eh? Si tiene apagado sus videos, es ausente. Pero algunos que tienen apagado, ellos me mandan mensajitos explicando las razones de que tiene que dejar apagado. Solamente a ellos sí pueden apagar el video y escuchar la clase, pero menos a lo que ya están permitidos, todos tengan eh, eh, prendido su video y que también participen en la clase. La participación, allí cuando en la explicación de la materia, hay puntaje que evaluamos y a lo que participan le damos también un plus de puntaje alto a lo que participan, a lo que también dan opiniones o comparten acerca de esta materia de cristología. ¿M? Eh, bueno, lo de Perú ya están todo o esperamos un poquito más, pero creo que sí, Pastor José Luis Ramírez estuvo invitando a que entren todos. ¿M? Eh, mm, bueno, mm, si algunos piden permiso, está bien, pedir permiso y después vamos a comenzar. Ahí está Ronald, también está Margarita, que hoy va a exponer la clase y luego también capítulo 4 va a exponer Estefanía. Ya me entregaron PowerPoint ellos, así que primero, antes de que yo dé mi clase, vamos a ver y escuchar las clases eh, dictadas por los estudiantes. ¿Mm? Así que aquí vemos, allí vemos capítulo 1 expuso Ronald. Capítulo 2 Pablo, sí, la semana pasada lo hizo bien. Hasta ahora Ronald y Pablo fueron buenos expositores. Y después, hoy va a exponer Margarita y capítulo 4 Estefanía. Y luego, mañana, que martes, va a exponer Andrea, capítulo 5. ¿Está bien, Andrea, que está allí? ¿Mm? Ah, sí, bien, bien, bien. Sí, sí, no te veía. Andrea, bien, para mañana. Y después capítulo 6 Clementina. Uy, Clementina, hoy no veo Clementina. A ver, vamos a llamar todavía Clementina, que tiene que exponer la semana que viene. ¿Mm? Eh, ¿Mm? Ah, digo, no, no semana que viene, sino mañana, mañana. Tiene que, a ver, vamos a llamar, a ver, ¿dónde está Clementina? Mm, mm, no sé.
Sí, porque nosotros terminamos esta... Ah, sí, entró Clementina, sí, ahí Samsung SM. Sí, hermana Sí, Clementina, dice mañana, Clementina, pastor. sí, mañana usted tiene que exponer capítulo 6. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? Mañana, sí. Primero Andrea, capítulo 5 y usted mañana capítulo 6. Porque nosotros la clase terminamos hoy y mañana y luego el lunes 2 creo que terminamos la clase o no sé cómo es porque a ver si hoy no sé si entró Josué, profesor Josué, pero yo voy a preguntar, pero yo creo que terminamos, solo nos queda hoy y mañana y el lunes que viene, solo dos clases más, dos o tres clases más. Bueno, hagamos una clase más el día 2 y 3 de marzo, entonces allí terminamos la clase, por eso quisiéramos estudiar el material que le compartí con ustedes, es este material que yo le di, ¿m? A ustedes. ¿M? Creo que ya están leyendo este material ustedes. ¿M? ¿M? A ver, todos están leyendo y haciendo las tareas. Todavía creo en Jesucristo en un mundo posmoderno, Cristología en tiempo posmoderno. Este manual ustedes tienen que estudiar, por lo tanto que miren que son hasta capítulo 9. Por esa razón que tenemos que apurar y hacer dos capítulos en cada encuentro y hoy vamos a hacer 3 y 4. A ver, entonces comenzamos con Margarita. Margarita allí de Perú, ella preparó bien el material, yo estuve leyendo eh, este resumen, este PowerPoint que hizo ella, excelente. Siempre, eh, miren que Margarita, siendo una chica muy joven, pero ella obtuvo mejores notas entre todos los estudiantes en el seminario y año pasado nosotros le dimos un premio por la nota, por su vida, también por su eh, disposición para el aprendizaje. Así que, bueno, ahora ella entró a la carrera de licenciatura y, y ella ahora va a exponer. Bueno, Margarita, puede comenzar usted, sí. Mm. Sí, pastor. ¿Me escuchan todos los hermanos? Quisiera... Sí, te Buenas escuchamos, noches. sí. Buenas noches, hermanos, con todos. En esta oportunidad vamos a estar viendo el capítulo 3, eh, que estaríamos hablando de Creo en el Cristo que define cómo vivir en el mundo. El verdadero Dios se conoce a través de Cristo revelado, está hablando mayormente aquí en los evangelios, dejando de lado ideas preconcebidas. La fe en el Cristo crucificado y resucitado transforma la vida y llama a enfrentar las injusticias en la sociedad con compromiso y coherencias que estamos viviendo en estos tiempos.
¿Qué nos va a hablar en el primer punto? La vida extrema postmoderna no nos permite mirar al Nazareno resucitado dentro y fuera de la historia. Nos dice que hoy se resiste la realidad absoluta de Jesús dentro de un contexto postmoderno, con el relativismo alternativo basada en las experiencias sensoriales y extrasensoriales. El postmodernismo surge como reacción al fracaso del modernismo y se caracteriza por la falta de certeza y valores firmes, buscando respuestas más en los sentimientos que en la verdad objetiva. Ante esta realidad, los cristianos debemos explicar con claridad nuestra fe en Jesús, su sufrimiento, la resurrección y el significado, qué es lo que significa la salvación. Un encuentro verdadero con Cristo nos lleva a amar verdaderamente a Dios y al prójimo. De esta manera podemos encontrar el sentido pleno de nuestra vida. Luego está hablando, puesto que no se trata de razonar, sino de sentir cosas abstractas y metafísicas. El Cristo resucitado viene a ser solamente un símbolo de Dios de manera atemporal. En la época posmoderna se cree que lo verdadero depende de cada persona. Y eso también lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Y que la fe es solo cuestión de sentimientos, considerando que la Biblia es algo simbólico y no literal. Esto genera confusión sobre el sentido de la vida cuando se vive. No basta decir que Jesús murió en la cruz como un mártir. También es necesario comprender su significado, ¿no? Su significado profundo. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Y por qué fue la resurrección de Jesucristo? Nosotros sabemos que en Él encontramos la salvación y el verdadero sentido de nuestra existencia, ¿no? Luego nos está hablando, para unos el sentido de la existencia es vivir a través de las experiencias sensoriales y extrasensoriales. ¿Qué nos quiere decir aquí? Y nos sigue hablando del postmodernismo que nos impulsa a vivir una vida centrada en el placer inmediato y el mínimo esfuerzo, donde la satisfacción personal se convierte en nuestra prioridad. Esto lleva a vivir bajo principios, bajo lo que quiero hacer yo, lo que me da la gana de hacer a mí, ¿no? Evitando el sacrificio, o sea, evitando cargar la cruz, más claro, y el compromiso con los demás. Después nos está hablando de la vida extrema postmoderna, no nos permite... siguiente, pastor, perdón. Sí. Pero antes quisiera comentar en esta parte, vieron que el posmodernismo se caracteriza por el relativismo. Entonces, hoy en día es muy difícil que solamente Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Que Él murió por nuestro pecado, Él es el único nombre que nos salva. Pero un ejemplo le doy, la Iglesia de Canadá en 20 años dice que casi la mayoría de las iglesias se han cerrado porque en vez de predicar a Cristo como único Salvador, se amoldó al posmodernismo. Entonces se quedó con la cultura, con la política, con diferentes temas actualizados y eso ha hecho perder el Evangelio.
dejó de predicar a Cristo en la Biblia y que nosotros creemos en Cristo resucitado que trasciende el tiempo, trasciende el tiempo y que para todos Él murió por todos los hombres y que por nuestros pecados Él vino y murió en la cruz, pero dejó de predicar eso, la consecuencia fue eh, catastrófico, ya que la iglesia eh, actualmente casi se quedó vacía. Entonces, eso dice que pasó en una asamblea nacional. Bueno, quedamos con el posmodernismo, con la actualidad, eh, convirtiendo el mensaje evangélico para llegar a los jóvenes. eh, Entonces, para ganar a los jóvenes, ¿no? Entonces, dejemos en nuestras viejas doctrinas también el mensaje bíblico o evangelístico. Entonces, comenzaron a modernizar la teología relativizando el mensaje, bueno, aceptando el homosexualismo, el feminismo, también el posmodernismo. Entonces, pensó que ganarían los jóvenes, la juventud, a la a gente nueva, pero lamentablemente, después de 20 años, llegó a la consecuencia que ni los jóvenes ni la juventud se convirtieron, llegaron a la iglesia y después los viejos que estaban en la iglesia enojados con los líderes también se alejaron de la iglesia. Eso hizo que la iglesia se quedara totalmente vacía, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que Margarita está hablando, aunque en este tiempo posmoderno haya cambiado el mundo, pero nosotros tenemos que ser fiel al mensaje y además, pero yo creo que la adaptación no es el contenido del mensaje, sino en la forma como transmitimos, en la comunicación, sí, allí podemos adaptarnos, eh, crear un puente para conectarnos con el mundo, pero el mensaje del Evangelio, de la salvación en Cristo, eso tenemos que mantenerlo porque es atemporal, trasciende. Y después, más que antes, en este tiempo tenemos que vivir el Evangelio, no que sea un razonamiento o una metafísica, una ideología, sino que realmente si vivimos, mostramos el Evangelio, el cambio, la transformación de vida, eso va a impactar, aunque sea en este tiempo posmoderno. Bueno, siga. Ok. En el siguiente punto está hablando de las imágenes teológicas alrededor de Cristo que dirigen movimientos religiosos en América Latina. En el primer punto podemos ver las teologías alrededor de América Latina y sus dificultades. ¿Qué, qué está hablando mayormente? Cuando nosotros creamos imágenes de Cristo según nuestros propios deseos, nuestras propias opiniones, corremos el riesgo de caer en idolatría, porque terminamos haciéndole a Cristo a nuestra manera de vivir, a nuestra forma de pensar, de actuar, ¿no? De la manera de vivir de la fe. Estas ideas
desformadas, distorsionadas, oscurecen quién es realmente Jesús y dificultan vivir el reino de Dios con justicia, con paz. Además de eso, cuando esas interpretaciones o esas cosas que nosotros pensamos nuestra vida pueden alejarnos de lo que realmente nos enseñan las escrituras y nos afecta nuestra relación con Dios y también con los demás. Algunas imágenes teológicas de Cristo en América Latina. Allí podemos ver como 7, yo enumeré 7, donde dice el Cristo del barro que necesita que lo defiendan y le tengan compasión. El Cristo fiel y ortodoxo en América Latina. El Cristo verdugo que cobra venganza a los que no creen y lo crucifican en América Latina. El Cristo revolucionario que lucha por la igualdad y la justicia. El Cristo fascista y espiritualista. El Cristo de los actos mágicos que soluciona problemas de la liberal de los valores. En el primer punto, cuando está hablando del Cristo de barro, es una imagen de Jesús solamente centrada en el sufrimiento, que despierta lástima, compasión, especialmente en contextos de pobreza, diríamos. Se le ve como a un Cristo débil que necesita ser defendido, pero nosotros sabemos que esto no es así, ¿no? Lo que puede llevar a una fe conformista que acepta la injusticia transformada. Después estamos viendo que dice el Cristo fiel y ortodoxo. Esta critica una fe centrada solamente en rituales, normas, doctrina correcta, donde lo más importante es pensar bien sobre Dios, incluso condenando a quienes piensan diferente. Aunque se predica a un Cristo crucificado, se olvida que Dios también es gracia, es perdón, es misericordia, y que la salvación solamente es por medio de Jesucristo, no por imponer reglas o posturas intelectuales. Eso más o menos estaría hablando en este punto. Siguiente, pastor. Disculpe, pastor, no se le escucha porque su audio está apagado. Sí, que si puede explicar los 7 un poquito más. Claro, este tercero, Cristo verdugo que cobra venganza a los que no creen, cuando vinieron los españoles en América Latina, los soldados o los clérigos dijeron, claro, si te bautizas o toma la espada, ¿no? O te crucificamos. Entonces, como que eh, si no aceptaba el bautismo, claro, tenía que recibir un castigo. Entonces, eso hizo que Cristo es alguien que hace una venganza a los que no aceptan a Cristo. ¿Mm? Y después a los incrédulos como que lo tiene que matar. ¿Mm? Esa imagen de Cristo como verdugo, como
como un juez que castiga eh, por rechazar la fe. ¿M? Y después el cuarto Cristo revolucionario es, nosotros conocemos bien, esto creció en la década de 70 junto con la entrada del comunismo desde Rusia, también de China, ese izquierdismo que ha entrado a América Latina, y bueno, se vistió de ropaje teológico y se llama teología de la liberación. ¿M? Entonces, Cristo, allí en esa teología de la liberación, miren que yo comencé a estudiar la teología cuando era joven. Y bueno, ahí era famoso cura, teólogo, Gutiérrez, ¿no? Es peruano. ¿Conocen algo de Gutiérrez, de la teología de la liberación? ¿Mm? A ver, algún hermano de Perú, a ver si pueden opinar de este movimiento o de la liberación, porque introdujo el marxismo, hizo una mezcla de marxismo con escritos bíblicos y también eh, que Cristo es un liberador de lo pobre y de los oprimidos. Y bueno, los opresores son antes los españoles, después Estados Unidos, Europa, que los oprimen por esa razón, que viven en la pobreza, en la injusticia. Entonces comenzó a hablar de un Cristo revolucionario, que justamente Jesucristo murió por esas ideas revolucionarias y que los sacerdotes, el ejército romano, lo han matado. ¿Mm? Entonces, allí habla que en vez del evangelio que perdona, que limpia los pecados, que habla de la paz, allí habla de la guerra, de la revolución. Entonces, eh, un día yo estaba en el seminario, conocí un pastor que ha venido de Perú y dice que él estaba ahí en ese movimiento guerrillero de Sendero Luminoso. ¿M? Y que vino o se escapó del gobierno, la mayoría en esa época eran gobierno de facto militar. Entonces vino a Argentina y estaba estudiando el seminario, ¿no? Entonces él tenía esa idea revolucionaria. ¿M? Y que dice que vino a hacer el estudio de esta teología de la liberación, pero hoy en día no representa la teología de la liberación como teología latinoamericana. A ver, hermano, sí que levantó la mano, sí, de una Sí, opinión. pastor, buenas tardes. Sí. Compañeros, buenas tardes. Usted estaba invitando a uno de Perú, alguien si Mm, podría hablar. mm, Retrocediendo un poco, pastor, al tercer punto mm, del Cristo verdugo. mm, Pastor, justamente aquí en Perú, por ejemplo, me hace recordar ahora el pastor, la Santa Inquisición. mm, Por ejemplo, cuando había otro grupo que no era católico, sino otra fe mm, mm, protestante, entonces las primeras santas inquisiciones se hizo en Callao, en Lima, y ese Cristo se ha presentado, ¿no? Ese Cristo era el que se ha presentado y ese Cristo uno tenía que respetar, uno tenía que venerar, ¿no? Ese Cristo que mm, mataba.
mm, que tenía que castigar para que continúe siendo, llevando la fe católica, ¿no? mm. Esa parte respecto a la Santa Inquisición. Ahora, en Ah, condiciones del punto 4, pastor, ¿no? mm, El Cristo revolucionario. Por mm, ejemplo, acá en Perú se ha relacionado bastante con Tupac Amaru. mm, Tupac Amaru II, quien es uno de los que ha levantado la voz, ¿no? En América Latina, y justamente es acá de Sicuani, la provincia de Canchis, donde está el mm, seminario, ¿no? Entonces, ahí, mm, por ejemplo, se hace una relación con Tupac Amaru II, quien ha leído la Biblia y ha encontrado un Cristo liberador, un Cristo que mm, buscaba la libertad de los pobres, de los mm, oprimidos, ¿no? mm, Entonces se ha presentado también este tipo de Cristo revolucionario mm, y a raíz de ello, ¿no? Se ha levantado todo esto, ¿no? Y no solamente esto, también en un tiempo posterior, por ejemplo, en un tiempo posterior, ya en los años 80, hace poco, mm, también se ha visto bastante influencia de este tipo de pensamiento religioso liberal o liberal, pues, ¿no? mm. Revolucionario, que debería de luchar Cristo por los pobres, por los oprimidos, y ha sido influenciado justamente, ¿no? Con el padre, se me va con el padre de la teología de la liberación, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Se ha relacionado bastante. Entonces, todo esto ha sido una confusión y ha causado, pues, bastante este retraso del evangelio, el avance del evangelio, sino más bien, Mm, más uno ha tenido que pensar, ¿no? En estos pensamientos, ideas de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff mm, y otros mm. que predican, enseñan este tipo de teología, profesor. Eso quería acotar, profesor. Sí, bueno, bueno, gracias, gracias. Así que miren que nosotros decíamos que ahora teología de la liberación ya desapareció. Nadie habla de esto, ya sabemos que es una teología liberal, humanista, no es evangelio, la Biblia no habla de esa lucha, de esa revolución, de la guerra, tomar las armas para cambiar el orden social, ¿m? Y después liberar a los pobres. Por ejemplo, yo estaba estudiando aquí en Argentina en aquella época. Miren que ese seminario que enseñaba teología de la liberación recibían fondo de iglesias europeas, pero hablaba en contra de Europa, de la iglesia europea. Entonces después cortó las ofrendas, entonces inmediatamente cerró el seminario, que estaba ahí cerca de mi casa, el seminario. Así que no eran realmente auténtica la fe. Si, aunque hayan cortado, si los profesores y el seminario, si siguieran defendiendo la fe, seguirían abiertos, ¿no? Pero inmediatamente se cerraron. Eso me pareció bastante extraño, porque dependían. Claro, hablaban de la dependencia, que como algo malo, pero el seminario mismo estaba en dependencia de Europa, de Estados Unidos, de las ofrendas. No podían eh, autosostenerse, y que se cerró, o se cerró, ¿no? Pero dice que América Latina, el pueblo no siguió, no abrazó estas ideas revolucionarias de Cristo revolucionario, sino que más bien aquí, a través de la iglesia pentecostal, este Cristo fascista, espiritualista y el Cristo de los actos mágicos. Eso es lo que, claro, la mayoría siguieron al pentecostalismo, ¿no? Al pentecostalismo, pero yo no digo que todas las iglesias pentecostales
son fascistas, espiritualistas y hablan de Cristo mágico, ¿no? Que soluciona todos los problemas de nuestra vida, como mágicamente, ¿no? A través de una unción, ¿no? A través de eh, la oración o también de una fe mágica, ¿no? Mágica milagrera, ¿no? Pero en América Latina se ve esta parte, 5 y 6. A ver, Margarita, ¿querés decir algo? Este punto 5 y 6. Mm, ¿Tenés algo para decirlo? U otros de Perú, a ver qué ve. ¿Algún otro? A ver, sí. Mm. Claro, esto de fascista espiritualista es que todo lo vuelve espiritual, ¿no? Alejado de la vida real, de nuestra historia, nuestra cultura, pero recuerden que Cristo, siendo segunda persona de la Trinidad, Él entró en la historia, Él se hizo carne, se hizo hombre y vivió junto con los hombres y nos enseñó, mostró su vida. Así que esa característica muy fascista, espiritualista, se aleja del mundo real porque Cristo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, ¿no? Pero como que no le interesa de la cosa del mundo, aunque haya injusticia, aunque haya eh, corrupción, violencia. Miren que yo la semana pasada estuve en México, desde ayer, claro, ustedes habrán leído a través de los diarios cómo en México está tomado por los narcos, ¿sí o no? Es tremendo, ¿no? También crece el Evangelio, las iglesias, se ve grandes edificios, pero yo vi que este movimiento neopentecostal que promueve el movimiento apostólico, profético, o como que no estaban orando para que en México desaparezca la violencia, la corrupción, la droga, el narcotráfico que mata, que esclaviza, ¿no? ¿Mm? Claro, si Cristo o es soberano, Señor de nuestras vidas, eh, también nos enseñó la verdad. También en la iglesia tenemos que enseñar a vivir en la verdad, ¿no? Vivir en la verdad, desterrando o paulatinamente transformando la realidad de la injusticia, de la violencia, también de ganar el dinero fácilmente a través de la droga y que mucha gente muere en México. Entonces, junto con el crecimiento del Evangelio, de la Iglesia, en vez de focalizarse en construcción de grandes edificios, o también cuánta gente se reúne en la iglesia, eh, tenemos que hablar también de la transformación de la cultura, de vivir a Cristo, la justicia, la paz, el amor, ¿no? Eso es lo que tenemos que también eh, mm, ver cómo podemos vivir el reino de Dios. Por eso, esto de Cristo, de los actos mágicos que soluciona problemas,
ahí como que de repente, mágicamente, no, trabajando Jesús también trabajó o mostró honestidad y vivió hablando de las bienaventuranzas, Sermón del Monte, y que cómo tenemos que vivir el hombre nuevo, convertido, no que sigamos siendo eh, narcotraficantes, corruptos, también eh, mm, acompañando en la violencia o en algo o comprometido con la sociedad, con la corrupción, sino que todo tiene que luchar para erradicar ese flagelo del mal que está dominando en América Latina, más especialmente en México, ¿no? A ver, de esto, ¿alguien quiere dar una opinión de puntos 5 y 6? ¿Mm? Sí, punto 5, Mm, tanta América Latina, todos los problemas que tiene, ¿no? Es cuando más tenemos como iglesia presentar al Cristo histórico, no a un Cristo político, mm, que hay tantas las necesidades que hay, como dice el punto 6, que la gente espera soluciones mágicas y no un conocimiento verdadero de Cristo. Y yo creo que la iglesia tiene mucho para decir con el tema de exponer claramente cuál es la meta y qué es lo que trajo Cristo a la tierra realmente. mm, No es para que no seamos pobres, seamos exitosos. Y volviendo principalmente al principio de la lección, yo creo que el posmodernismo con la secta le ponen mucha venda a la gente y diluyen mucho los evangelios. Tenemos que tener también un estudio muy profundo de las sectas también para presentar el evangelio como tiene que ser, ¿verdad? mm, Si no estamos viendo, no el Cristo de los concilios, como dice, ¿no? Estamos viendo el Cristo español. Y cuando se habla de Cristo español, yo busqué la definición, aquel que sufre en silencio, no grita, no protesta, no hace ruido. Ese es el Cristo que presenta la religión católica, más que nada, que yo me acerco para pedir, no para conocer o para obedecer. Entonces, el conocimiento del Cristo histórico este nos está dando mucha perspectiva de su obra expiatoria aquí en la tierra. Y eso es lo que debemos estudiarlo con profundidad. La verdad que esta materia es muy buena, porque a mí me llama la atención porque usted decía América, ¿no? Lo ponía América, y América es la que adolece todas estas cosas. De cuando desembarcaron los indígenas, cuando fueron evangelizados, digamos, en cierta manera, con los espejitos de colores, y no trajo el conocimiento verdadero de Cristo, y todo eso se arraigaba hasta el día de hoy en el catolicismo mayormente, y no nos permite conocer y correr ese velo que nosotros necesitamos saber el Cristo hombre, 100% hombre, 100% divino, y que mm, nos trae el carácter del Padre, el sufrimiento y la voluntad del Padre salvando al pecador. Y muchas mm, veces eso, algunas iglesias adolece de esa enseñanza, lamentablemente, y presentan muchas veces un Cristo que todo me va a ir bien, el Cristo mágico que estamos hablando en uno de estos puntos acá, ¿no? Y mm, eso es lo que tenemos que aprender, a ahondar en este conocimiento. Tenemos que entender el significado de la cruz y la muerte de la cruz en la historia humana. Cristo vino a dividir la historia antes y después de Cristo. Y mm, eso lo sabe, eso es lo que tenemos que hacer realmente. Y descartar la idolatría política como el Cristo fascista, cuando tengamos que entender que en realidad no es la política ni lo material lo que convence de pecado, sino que mm, el hombre debe tener de sí mismo un concepto caído ante Dios. Yo creo mm, que ahí radica toda la obra y cristocéntrica de la salvación, a mi entender. mm. No presentar un Cristo mágico, no revolucionario, solamente un Cristo, el Hijo de Dios, despojándose de sí mismo y viniendo a morir por un pecador. Esa Sí, es mi gracias. opinión, pastor. Sí, gracias, gracias.
Después, el punto 7, a ver, Margarita, ¿querés decir algo? Eh, com- Sí, ¿Terminando? sí, pastor. Sí. Mm. Eh, Creo que está muy claro cuando se entiende, retrocediendo, ¿no? El punto 5 del Cristo fascista y espiritualista, donde solamente se encierra Dios en el cielo y no promueve una fe pasiva, ¿no? Que solamente está esperando su regreso sin asumir ningún tipo de responsabilidad y por la injusticia y el sufrimiento que hay en el mundo. Y lo mismo para el punto número 6 del Cristo de los actos mágicos, ¿no? Eh, que solamente presenta a Dios como alguien que solo quiere prosperidad y Mm. milagros para su hijo, ¿no? Afirmando que el sufrimiento no es su voluntad, pero cuando nosotros sabemos que qué hizo nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que sufrió más claro, ¿no? Eso. Y en el punto número 7 dice el Cristo de la tolerancia y liberal de los valores en América Latina. Aquí presenta a un Cristo racional y moral, más centrado en argumentos intelectuales que en una experiencia viva realmente de la gracia de Dios. Con el paso al posmodernismo, todo se relativiza y Jesús se convierte en una opción, más claro, en una opción de los sentimientos de cada persona. Esto es un desafío para hoy día, para los cristianos, ¿no? Para nosotros. No solo de defender la verdad del Evangelio, sino vivirla realmente con coherencia, Amén, amén. rectamente, ¿no? Sí, muy bien. Eh, Sí. Mm. Encarnando el mensaje de Cristo Amén. en esta sociedad, ¿no? Mm. Eso, pastor. Muy bien, Gracias. Margarita. Sí. Pasamos entonces esta parte. Sí. Sí. En este punto está hablando en la cruz vacía y la tumba vacía. Sin el Cristo resucitado hay una religión de formas sin fondos esenciales del cristianismo. El encuentro que tuvo la población indígena de América con los conquistadores no permitió una vinculación más alta y sólida con la imagen bíblica y real del Cristo. ¿Qué está hablando aquí? Muchas expresiones religiosas actualmente no se conectan, como estaban hablando anterior, no se conectan realmente con el Cristo bíblico, sino solamente con una imagen influenciada por las tradiciones culturales y supersticiones, donde solamente se busca a Dios para recibir favores. Esto, cuando nosotros pensamos, se convierte en una fe de intercambio. Yo tengo que dar para poder recibir, ¿no? Alejándonos verdaderamente de Cristo. Después está el cristianismo que estamos viviendo ahora, es muy antagónico con los preceptos de la moral y ética en turno. Aunque la humanidad es reciente, los cambios acelerados, impulsados por el posmodernismo, han ido debilitando el sentido de la verdadera vida. Por eso es urgente, lo digo así, redescubrir el significado de la cruz antes, ¿no? Antes de que la lucha por poder, riquezas, sigan produciendo la violencia y destrucciones.
Hoy también el cristianismo se ve mezclado con ideologías y modelos económicos, lo que genera más confusión sobre el mensaje original y la misión original. Siguiente, pastor. Sí. ¿Cuál es realmente la perspectiva de Cristo? La pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de Cristo? Ser cristiano a través de Jesús histórico de su cruz significa encontrar el camino a la verdadera transformación del mundo, con el poder del Evangelio del reino de Dios, que es Cristo mismo. El llamado cristiano no es solamente quedarse pasivos, ¿no? Sino a transformar el mundo con la gracia de Dios, viviendo los valores del reino, su justicia, su amor, la igualdad y la paz. Seguir a Cristo es una entrega diaria. Nuestra vida es una entrega diaria a Él. Y responsable, claro. Aun cuando nos cueste mucho, ¿no? Aunque sea muy difícil. La muerte de Jesús no fue una derrota ni una condena, sino fue un acto de amor supremo que trae reconciliación con Dios y esperanza para nuestra vida por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la actitud en muchas iglesias no es crítica frente a los valores del mundo circundante, sino que se identifica con ellos. Mientras la cultura exalta la prosperidad, cuando nos está hablando de la actitud de muchas iglesias, cuando la cultura exalta la prosperidad, muchas iglesias se ve ahora que presentan a Jesús solamente como un medio para obtener bienestar físico, ¿no? Y creo que lo tenemos claro cuando miramos al Evangelio de la Prosperidad, dejando de lado el mensaje realmente del sufrimiento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, ¿no? Adoptando la visión del mundo, se pierde una verdadera cosmovisión cristiana, ¿no? Lo que realmente significa. También es un error entender la cruz como una resignación a la pobreza o usarla como excusa solamente para buscar la riqueza, ¿no? Creo que la mayoría conoce qué es lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Solamente el pastor se enriquece, ¿no? Y la persona tiene que dar todo lo que tiene, aun cuando no tenga nada. Y el mensaje aquí de este autor, de John Piper, dice que el Cristo vino al mundo y cumplió con su obra para que todo aquel que lo recibiera como Salvador y Señor fuera justificado y capacitado para conocer y disfrutar a Dios para siempre. El gozo de Dios es el modo más profundo en que la gloria de Dios es reflejada y culmina en Él. Sin embargo, Dios no ha constituido de manera que nuestro gozo en Él sobreabunde en actos visibles de amor hacia otros. El amor y gozo del único Dios glorificado está basado en el verdadero conocimiento de Dios. Por lo tanto, el verdadero conocimiento de Dios y sus caminos es el gozo y el amor por la gente que experimenta el siervo de Dios. Por eso la doctrina bíblica saludable no debe ser marginada o minimizada, sino más bien abrazada y cuidada como las bases para construir el compañerismo y las iglesias, y a través de ello la iglesia debe convertirse en aquello por lo cual fue creado.
Concretamente, el pilar y contrafuerte de la verdad, el gozo y el amor para mostrar la gloria de Dios y la supremacía de Cristo en todas las cosas. Eso es lo que nos habla el autor John Piper, ¿no? Creo que está muy claro. Siguiente, pastor. Ahora vamos a estar viendo la importancia de entender y explicar el significado de la cruz y muerte de Cristo dentro de la historia humana. La muerte que clasifican lo que debo creer de la cruz y muerte-resurrección de Cristo. En este punto, la cruz denuncia el egoísmo humano, que llega hasta rechazar a Dios y al mismo tiempo llamar amor, ¿no? Llamar al amor, la paz y al compromiso con los demás. No es resignación ante el dolor, sino una invitación a evitar que las personas sigan destruyendo, que se sigan destruyendo entre ellas mismas, ¿no? Entre ellos mismos. Predicar la cruz es seguir a Jesús con valentía. Esa palabra lo recuerdo porque a veces los domingos mi pastor predica de cuán valiente debe ser el cristiano, ¿no? El cristiano que sigue realmente a Jesús, vivir su enseñanza y trabajar por su reino, ¿no? Por su justicia y su paz, confiando en la victoria que él ya alcanzó. Después está predicar la cruz, significa descubrir el odio humano para ser transformado en la cruz por perdón. La cruz no es solo un madero, sino el acto en el que Dios confronta el pecado, la violencia y la maldad humana. En ella se revela tanto la gravedad del pecado como la justicia y el amor de Dios, pues sabemos que Cristo soportó sufrimiento para traernos la salvación y transformar nuestras vidas, ¿no? Hacia la justicia. Su muerte muestra el arrepentimiento y la respuesta a nosotros, ¿no? Pero también su obra divina, ya que la cruz de Dios actuó para perdonar nuestros pecados y ofrecernos una nueva vida. Después, el punto C dice, predicó y vivió el amor y las condiciones necesarias para que pueda haber amor, anunció la buena nueva, nueva de la vida y del amor entregándose a ella. Una vez más vemos el sufrimiento de Jesús en la cruz, no solamente es algo romántico ni simplemente una compasión. Significa que cargó con nuestra culpa. Eso lo vemos en los evangelios, ¿no? Se cargó con nuestra culpa. No porque fuera pecador, sino porque fue considerado culpable en nuestro lugar. Cristo vivió sin pecado y en obediencia perfecta, pero murió en la cruz llevando la culpa, ¿no? De nosotros, la culpa de la humanidad, y soportando la ira de Dios para cumplir el plan de redención y ofrecernos la salvación, ofrecer la salvación a su pueblo. Sí, sí, por eso ahí en la Biblia que Cristo que cargó la cruz por otros, también es un modelo porque él murió o sufrió o, por con ese amor, por el amor hacia otros. Por eso el amor que mostró Cristo es un amor sacrificador. Además, él no tuvo pecado, vivió una vida eh, sin pecados, eh, vida de santidad. También nos muestra cómo tenemos que vivir en santidad, alejándonos de pecado, y además él oró
hasta que el sudor se convierta en gota para obedecer a la voluntad del Padre en ese camino de la cruz. Ante esa dificultad también obedeció en oración. A veces para hacer algo que valga la pena, una lucha, eh, cuando hay mentiras, hay corrupción, hay falsedad, ahí también es modelo Cristo para orar, también luchar contra esos males practicando el amor. Por ejemplo, yo, miren que volví de México, estuve con gripe, pero de repente me llamó una familia de misioneros de Paraguay que transitaba por Argentina, que tenía que ir, que yo tenía que atender 2 días y estaba mal de salud y ir al aeropuerto, o llevarlo al seminario, atenderlo para que puedan dormir, después darle comida y después querían conocer Buenos Aires, un poco llevarlo a los lugares, después llevar al aeropuerto. Claro, humanamente yo la verdad que no quería hacerlo, ¿no? Pero recordé eh, esa palabra de Jesús que dice, si te pide 5 leguas, que tú lleves a 10 leguas. Esa palabra del Sermón del Monte, cómo Jesús mostró ese amor con sacrificio. Claro, yo carnalmente tengo que estar acostado en la cama, pero aún así, bueno, quise hacer ese servicio porque recordé que Cristo vino a servir, no ser servido. A veces yo también humanamente me gusta recibir que otros me sirvan cuando voy a Tucumán, a Perú, ¿no? ¿Mm? Pero practicar el evangelio del amor, o a veces de servicio, a veces sacrificial, ¿no? A veces también cuando vienen tentaciones, pruebas, y allí también recordamos a Jesús bíblico, que en ese camino de la cruz oró hasta que el sudor se convierta en sangre. Con esa fidelidad, él eh, caminó ese camino de la cruz, pero para rescatar a otros, para salvar a otros, para eh, el perdón de pecado. Así que esta es la buena nueva, pero allí que Cristo resucitó. Por eso, a ver, con la conclusión, mm, sí, la conclusión, vemos. mm, mm, Sí. En conclusión, la buena noticia nos habla de la ira divina ha sido extinguida por Él en la cruz, ¿no? Por Cristo en la cruz. El Evangelio de Cristo es que yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto obedezco a Dios. Religiones, yo obedezco a Dios, por lo tanto soy aceptado por Dios. Con religión puedes ganar tu salvación buscando ser tú el propio Señor de tu vida. Pero Cristo ganó nuestra salvación a través de debilidad y servicio, obteniendo riquezas al entregarlo todo. Cuando entendemos que podemos ser salvos solo por pura gracia a través de Cristo, paramos de buscar nuestra propia salvación. La muerte de Jesús en la cruz, la gracia de Dios, por tanto, nos libera de la esclavitud y del poder de las cosas materiales y de una mundana posición de clases en nuestra vida. Allí nos habla bien claro que nuestro Señor Jesucristo es el centro de todo, ¿no? De cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas. mm. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, un aplauso para Margarita.
buen trabajo, siempre fiel al ministerio, a la obra también. Miren que yo hoy escuché una noticia en YouTube que un pastor famoso ah, que tiene una mega iglesia, claro, él, mm, claro, enseña bien, predica bien, también hizo crecer mucho la iglesia, pero no sé cómo, pero un video apareció en manos de unos periodistas y ese video mostraba cómo él que tenía una doble vida, ¿no? Doble vida. Entonces, que, eh, claro, parece que se estresaba mucho, ¿no? Se estresaba mucho, entonces hablaba malas palabras continuamente, tenía una boca más sucia que, ¿no? que un incrédulo, hablaba un montón de malas palabras. Yo también, cuando escuché, me sentí muy mal, pero hablaba a los colegas, pastores, o cuando se equivocaba en algo, ¿no? Después también tenía una vida escondida, ¿no? Entonces, realmente, hoy en día, en esta ah, época postmoderna, la gente lo que necesita es el peligro de que cada vez hay más secta, ¿no? Pero por eso necesita una correcta doctrina, ortodoxia en cuanto a doctrina cristológica, ¿no? Pero además, además de confesar correctamente nuestra fe, ¿m? No cayendo en el relativismo, en liberalismo que crea cualquier cosa, en cosas mágicas, milagreras, eh, allí vivir juntamente con Cristo encarnado en el mundo, porque Cristo resucitó y vive con nosotros. Él es Pantocrátor, Él es soberano, Señor. Él camina con nosotros. En ese camino, oh, eh, Él nos alienta, que ya que sufrió, conoce nuestro sufrimiento, ya que Él fue tentado y venció, sabe cómo oh, vencer nuestras tentaciones. La gente quiere ver que realmente tenemos que mostrar también, además de la ortodoxia, ortopraxis, esa vida de Cristo aquí en el mundo. Por eso yo en la primera clase dije que somos como pequeño Cristo, ¿no? No solamente discípulo de Cristo, sino pequeño Cristo o, que viviendo con Cristo cada día aquí en este mundo, peregrinando, por eso dice, somos peregrinos en este mundo, tenemos que mostrar a este Cristo mostrado en la Biblia. ¿M? Muy bien. A ver, capítulo 4 seguimos ahora, capítulo 4 allí, Estefanía, a ver, esta parte es un poco más fácil. La parte difícil era de Margarita, pero la hizo muy bien. A ver, Estefanía, eh, que Hola, hola, ¿me sí, mm, escuchan? ¿Bien? sí, sí, Bueno, bueno, me tocaba la lección número 4. Creo en la persistencia y la divinidad de Cristo. ¿Sí? Una de las importancias de este tema, he visto que es realmente entender la divinidad de Cristo. Cuando hablamos del corazón del cristianismo, dice que hablamos que el fundamento de la deidad de Cristo es el rasgo distintivo del cristianismo.
También digamos como que se cree que si Dios no, si Cristo no es Dios, dice, no puede salvar. Entonces su obra, se cree en su obra redentora, no podría salvar a la humanidad. El texto habla aquí que como que que como que se ve los beneficios, no, digamos que a Cristo se lo ve, dice como un ser creado o un hermano mayor entre nosotros. La duración de los beneficios de la obra redentora de Cristo tiene que ser eterna y sus resultados infinitos. Eso es lo que habla este texto al comienzo, en la introducción, y habla también que cuando se habla de la preexistencia de Cristo se hace referencia a su existencia anterior a la encarnación. La preexistencia se define como su existencia anterior a la encarnación. Citas claves que da el texto en Malaquías 5, el capítulo 5, versículo 2 3, que me No, parece Miqueas, importante. Miqueas. Sí, sí, Miqueas, perdón, perdón. Sí, Miqueas, Miqueas. sí, Mm, está bien. Digamos, lo leo porque dice, pero tú, sí. Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad, pero las dejará hasta el tiempo de que dé a luz a la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverá como los hijos de Israel. Digamos, para establecer lo importante del origen de que son eternos, digamos. Juan también hace un importante en este pasaje donde habla de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Era para establecer que el verbo era Dios y que ya existía en el principio. Hace referencia, digamos, que Dios siempre estuvo desde mucho más antes de que vino, digamos, de que vino en Cristo. Tres cosas básicas dice este pasaje con respecto al verbo encarnado, de quien procede todas las cosas. Cuando todo comenzó a ser, él ya existía, por lo tanto el verbo ya era eterno. Dice, también explica un poquito de Juan 1:1, que el verbo mantuvo una relación íntima, dice, íntima y personal con las otras personas de la deidad desde el principio, que el verbo estaba con Dios. Bueno, acá habla de Cristo como creador de imagen de Dios. ¿Sí? Eso que le explicaba. Bueno, acá hace referencia a un pasaje en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que establece tres verdades. Cristo es eterno, es el creador de todas las cosas y en quien las sostiene. Sí, podemos ver que en este pasaje es muy importante porque habla de, como podríamos ponerlo como ejemplo también de Juan 1:1, cuando habla del verbo, que Cristo es eterno. En Colosense, que Cristo es el creador de todas las cosas y que Cristo es el que sostiene todas las cosas, que era en un principio, sí, que podemos ver con Juan 1:1, y dice que era Dios, el creador de todas las cosas, y que era Dios, que es el que sostiene todas las cosas. También el texto habla, aquí me gustó esta parte donde habla de este concepto de ekion, que explica que Cristo es la imagen. Podía entender que qué importante que hace referencia digamos, este texto con el ejemplo de dar a entender que es una imagen, dice, o representación exacta de Dios. Su propósito fue revelar al Padre invisible a través de su persona visible. Da un ejemplo acá de que habla de un soldado, que los soldados enviaban a sus padres para que se acuerden de él un objeto, sería una imagen, pero podía ver que Cristo es para nosotros esa imagen viva, digamos, del Padre que era Dios. La Biblia siempre nos está haciendo ver que Cristo es el Hijo de Dios en todo momento. Y lo que podía entender y comprender cuando Felipe le hacía esa pregunta a Jesús, y Jesús le respondía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué importante que era Dios mismo en Cristo, en la persona de Cristo. La segunda, rango y plenitud corporal. ¿Sí? Decía que primogénito, acá habla de una palabra hace referencia que es protocos. ¿Qué significa? Acá aclara bien Prototocos, que habla, tocos.
prototocos, Sí. ¿bien? Eh, a veces dice acá el sentido del primer rango. Acá habla que para los judíos el tener el rango era el tener el primer hijo y que habla de una autoridad sobre ellos. Pablo usa el término aquí no para hablar del momento en que Cristo vino a ser hijo, sino de su rango como hijo eterno en el seno de la Trinidad. Acá dice que aclara que significa primer creado, sino que se refiere a su rango, a su lugar que estaba Cristo, preeminencia y autoridad sobre toda la creación. Plenitud de la deidad, basada en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9, afirma que Cristo habita toda la plenitud de Dios de manera corporal y permanente, no solo temporal. Es importante entender en esta parte el lugar que realmente Cristo ocupaba cuando hablamos del primogénito, de un rango. Es importante saber que cuando Dios mandó a Cristo a la tierra, el lugar que ocupaba. Por eso es muy discutido, dice el texto, por muchas sectas o por muchos teólogos sobre el lugar que ocupaba realmente Dios, de que Cristo es como una separación de Dios cuando la Biblia aclara, digamos, que en realidad es la segunda persona de la divinidad. Sí, ¿Sí? sí, sí, Dice por eso que es acá, importante. claro, acá proto quiere decir primero, proto en griego. Aquí ustedes hoy, no sé si sigue profesor Abraham Kim, proto, dice primero, claro, la secta traducen como primer creado, pero no es creado, sino toco quiere decir nacido, nacido, ¿no? Nacido, tocos. Exacto. Sí, nacido. Por eso nosotros confesamos que Cristo eterno, preexistente, segunda persona, es nacido, pero no es creado, no es creado. Es de la misma naturaleza de Dios, es imagen de Dios, imagen de Dios. En él habita toda la plenitud de Dios. Por eso, esta parte después sigue hablando de Estefanía. Está mal esa teología kenótica, de que cuando en Filipenses, cuando capítulo 2 cuando dice se despojó, no es que despojó los atributos divinos, sino que él vino, se encarnó como siervo, dejando esa gloria, ese lugar de divinidad para hacerse hombre y venir como siervo de los hombres. Pero aunque haya encarnado, tenía los atributos divinos, tenía atributos divinos. Por eso, siga muy bien, Estefanía. Usted sí que es profesora, ¿eh? Sí, explica bien. Sí, 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 sí. espero Mm. que me entiendan. Sí, 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 bien, bien. Bueno. Mm, Para terminar la hojita anterior, lo que usted decía para afirmar cuando hablamos de Colosense, yo decía mm, fácil en el capítulo 2, versículo 9, porque habla que él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en él. mm, Dice mm. la entronización y la suficiencia de Cristo. Majestad oficial para la resurrección, Cristo es exaltado como Rey Supremo sobre toda la existencia en su entronización. Acá es importante hablar porque dice Cristo, la segunda persona de la divinidad que habita, que ha salido de Dios para hacer morada con los hombres, ha llegado en plenitud. Cristo no solo es hombre, ni una persona divina igual que los ángeles, es plenamente Dios, habitando en cuerpo humano en medio de los hombres y en una unión a su poder esencial que siempre fue suyo en espíritu de su deidad. Después de su resurrección, se ha colocado como el Rey Supremo sobre todo lo que existe. Es decir, que la gloria, poder y majestuosidad oficial de Cristo como verdad, Dios, que es el Padre, le dio después de la resurrección en su entronización, es inconfundible y completamente Dios
hombre. Es lo que usted hablaba, lo que usted aclaraba recién. La doctrina cristiana con lo que esta carta trata es la doctrina de Cristo. Los falsos maestros posiblemente estaban alentando la veneración de los ángeles, quienes pensaban que eran ellos. Controlaban las operaciones de la naturaleza hasta cierto grado y no a Cristo. Esta es la advertencia que hace contra las filosofías. El autor advierte contra huecas sutilezas y tradiciones humanas que intentan rebajar a Cristo a un ser creado o inferior, lo que hablábamos primeramente, como que antes, digamos, eso querían hacer creer que era un ser creado, pero no era así. ¿Cuál fue el impacto? En Cristo el ser humano recupera su lugar legítimo en la creación bajo la autoridad de Cristo. Bueno, ahí podemos ver en la segunda hojita, donde habla los beneficios de la plenitud, dice, de su obra y la humillación voluntaria. Bueno, acá hablamos de la dimensión de la plenitud, podemos ver que, que, que las dimensiones de la plenitud Cristo beneficia al hombre en su relación con Dios. Revelador, hablamos con la creación que era sustentador, con la muerte, siendo Él la vida misma, y con la separación del pecado, reconciliador. Acá podemos ver, cuando habla el texto de la relación con Dios, Cristo es el Redentor y es la segunda persona de la Trinidad que nos revela el carácter misericordioso de Dios para nuestra salvación y reconciliación con Dios. Cuando hablamos de un sustentador, ¿verdad? En la relación a la creación. Es el gran agente originador y sustentador de todas las cosas. En él depende todo el universo. Cuando nos damos cuenta de que Jesucristo es el soberano, obtenemos una verdadera perspectiva del universo y aprendemos a confiar cada vez más en él como arquitecto de nuestra vida. Cuando hablamos siendo él la vida misma, hablamos de la relación a la muerte. Él es la vida. Él es el más importante de todo lo que se ha levantado de los muertos, porque sin su resurrección no no podría haber resurrección para otros. ¿Sí? Ahí hablamos de un Dios revelador, sustentador, y siendo Él la vida misma. Y cuando hablamos de un Dios reconciliador, podemos decir la relación a la separación del hombre de Dios. Cristo es el hacedor de la paz, el resultado de la victoria de Cristo sobre la muerte en la paz. Él es el reconciliador de todas las cosas que el pecado ha separado. Su reconciliación afecta a las personas y al mundo creado. En Filipenses podemos ver el capítulo 2, versículo 6. No, en la anterior. En la anterior que estaba, no, pastor. Sí. Explica que Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a su estado de gloria, sino que se despojó de a sí mismo para tomar forma de siervo. ¿Sí? Bueno, ahora sí puede pasar a la otra hojita. Bueno, la kenosis, el vaciamiento, dice. Acá habla sobre qué significa la kenosis. Describe el vaciamiento de Cristo. No abandonó su deidad, sino la axiña de su majestad para vivir como los hombres con límites voluntarios. Para explicar los lugares de donde la deidad de Cristo puede ser cuestionada en términos de algún tipo de limitación, subordinación o humillación, el vaciaminismo al menor enseña tres cosas: que Cristo no se vació a sí mismo de la forma de Dios, de su deidad y la manera de existencia como igual a Dios, solamente dejó la posición que tenía antes de su encarnación de manera voluntaria. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuvo conmigo antes de que el mundo fuese. Dice, no dejó de lado sus atributos divinos, no dejó de ser Dios, no abandonó el trono y lo dejó y lo dejó vacante, sino solamente la insignia de su majestad para vivir voluntariamente dentro de los hombres con límites voluntarios en una unión hipostática. ¿Sí? ¿Qué significa? Jesús vivió como un hombre genuino, sin pecado, manteniendo su naturaleza divina mientras servía en la tierra. Sí, te hago una pregunta. Cuando Jesús estaba crucificado, ¿él podía bajar o no podía bajar? ¿Podía bajar o no podía bajar de la cruz? Sí, se podía bajar.
se podía bajar. ¿Por qué? Sí. ¿Eh? Porque acá dice que, qué pregunta, Mm. que digamos que había una voluntad de él que era voluntaria por él de de dejar de hacer cosas. No, No no, claro, había alguien que porque imponía, sí, él podía bajar porque era Dios. Mm. Sí, a ver, Pablo. porque digamos los límites, claro, no tenía límites, los límites, digamos, es como que él mismo se ponía. Mm. Porque la persona de Cristo es divino humano. Sí, sí, a Las ver, dos, claro, en sí, una. sí. A ver, Pablo, que levantaste la mano. Levantaste la mano. Pastor, sí, justo la pregunta también me ponía a pensar cuando Pedro le quiso defender a Jesús, ¿no? Le dijo, le Mm, cortó la oreja al joven y Jesús le dijo, no, guarda tu espada, porque yo, si yo quiero, puedo pedir ahora, ¿no? A mi padre, legiones de ángeles y me sacan de acá. Y creo que sí podía bajar de la cruz, pastor, pero no, bueno, no lo hizo porque, bueno, por amor a nosotros, pero, ¿no? Creo que eso, pastor, quería sí, comentar. bueno, sí, eh, sí, sí, él podía bajar porque tenía atributo divino. Él vio que calmó la tempestad, eh, también con 5 panes, 2 peces, alimentó 5.000 personas. ¿Mm? Con atributo divino, él perdonó el pecado, ¿m? Del paralítico, también levantó a Lázaro. ¿M? Él podía bajar, pero obedeció la voluntad del Padre. ¿M? Por eso estuvo allí en la cruz. No es que no podía, eh, porque la teoría de Exactamente. Kenosis eh, decía que, como en Filipense, dice, se vació a sí mismo o se anonadó. Otra versión dice, se despojó. Entonces, claro, él no podía bajar porque ya es hombre. ¿Mm? Eso es sectario, ¿no? Sectario esa afirmación, pero esa teoría de kenosis, en el momento de la encarnación, que se vació, es entrada del humanismo dentro de la teología enseñada en la iglesia luterana, que, que no es bíblica, porque eh, es convertir Dios hecho hombre sin, sin atributo divino. Entonces, claro, él entonces muere como un hombre, no como Dios que muere en la cruz. Dios hombre tiene que morir en la cruz. De esa manera, esa muerte en la cruz no solamente perdona para la persona que vive en el siglo I, sino para todos los hombres, porque Dios murió en la cruz. Dios murió en la cruz. ¿Mm? Por eso estaría mal esta teoría kenótica del vaciamiento, ¿no? Sí. A ver, seguimos. Sí, Sí. en la otra, Pastor, evidencia de los evangelios. Bueno, acá habla de una evidencia de los evangelios y las epístolas. Aquí habla entonces, dice, Hijo de Dios, explica que este título indica su procedencia de Dios y una relación de subordinación eterna dentro de la Trinidad, compartiendo la misma gloria. Bueno, acá se habla, hace referencia al texto. Entonces, ¿en qué sentido es hijo? Es un misterio, pero podemos afirmar que Cristo es el Hijo de Dios en el sentido de la relación subordinada entre las tres personas de la Trinidad. Es una función de ese, no, sería, Génesis afirma que Dios, el Padre, creó todas las cosas por medio de su palabra. Ahí en la Cristofanía habla sobre detalles, define estas apariencias como, no toma en la hoja anterior, pastor, no todavía, Sí, a ver, sí. anterior. La prueba de la deidad.
¿sí? Detalles, dice pasajes donde Jesús hace obra de Dios como perdonar pecados. Bueno, ahí da unas citas bíblicas también. Bueno, esa la tomé como ejemplo de Marcos y de cuando Dios se muestra, ¿verdad? Y bueno, demostrando su omnisciencia en Marcos 2:8 cuando hablaba. Eh, Tomé esos dos ejemplos. Ahora sí puede pasar a la segunda, Sí. a la última, anteúltima, Cristofanía y el testimonio apostólico. Bueno, acá habla de las cartas del Nuevo Testamento, ¿sí? Citas múltiples versículos, bueno, da referencia mucho, donde se llama directamente a Cristo Dios. Dice, bueno, acá da un ejemplo cuando habla quién se aparece a la gente como ángel de Jehová desde el Antiguo Testamento. Entre las principales manifestaciones de esta figura podemos decir que es evidente que es más que un ángel. Se habla de él en el término de que se relaciona más a Dios mismo. No hay una referencia exacta para esto, pero la gran mayoría de los teólogos ven cristofanía en las tierras bíblicas antes de su nacimiento humano. Bueno, acá hace referencia que la cristofanía define estas apariencias como manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su nacimiento, a menudo identificadas como el ángel de Jehová que se aparece en Agar, en Abraham y en Moisés. Dice, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no se parecía a Jesús, no se parecía a Jesús de Nazaret. Él no se volvió hombre como lo hizo cuando nació en Belén, pero sus anticipos teofánicos de Cristo tomaron formas sin unión. De esa forma se revela la salida de la segunda persona de la Trinidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz lo que ha de dar luz. ¿Sí? Bueno, ahí también dice, bueno, ahí cuando decía que da la manifestación de Agar, de Abraham y de Moisés, también de Jacob. Y bueno, para terminar, tipos de Cristo y estructuras de la Biblia. Acá define qué tipo, dice que es un objeto, persona o institución que anticipa una realidad espiritual futura, el antitipo. ¿Sí? Acá no habla que un antitipo oblicuo es un objeto físico, persona, institución o experiencia que sirve para recordar una realidad divinamente diseñada. Su valor radica en que anticipa una realidad espiritual futura. Ejemplos destacados, la serpiente de bronce anticipa la cruz. En Jonás anticipa la resurrección y Melquisedec, tipo de Cristo como rey y sacerdote. Tomamos los ejemplos de ahí. Bueno, la división bíblica explica cómo el Antiguo Testamento, ley, escritos y profetas está diseñado para revelar el reino y de la venida de Cristo. No sé. Y bueno, para terminar, es para, digamos, resumen final, afirmar que con seguridad que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, con naturaleza divina. Bueno, gracias. Sí, un aplauso, excelente. Sí, muy bien, Estefanía. Sí, sí, eh, sí, buena explicación. Miren que yo he visto en Perú, eh, fue en YouTube que había una secta que hablaba Madre de Dios, Madre de Dios. Entonces, en vez de la Trinidad, hay una Madre, Dios, una iglesia evangélica sectaria que crece en Perú, pero que dice, además de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y hay otra eh, diosa que es Madre, Madre de Dios. No sé si conocen, ¿no? Hoy en día, bueno, hay tanta secta que aparece en América Latina que es muy peligrosa, que tenemos que tener cuidado, pero son las sectas en general, tienen que ver con sectas en torno a la persona de Cristo, ¿no? Persona de Cristo, por eso aquí, miren que en mi libro, que acá, Cristo, su persona y su obra,
la persona es Dios hombre, ¿no? ¿Mm? No es que dejó de ser Dios, sigue siendo Dios. ¿Mm? ¿No? Tiene dos naturalezas, divina y humana, ¿no? Entonces, el credo de Calcedonia, en 451 después de Cristo, Cristo tiene dos personas, pero reside en una persona. No es que la divina toma la humana, tampoco la humana toma la divina, sino que la persona es divina humana, ¿no? Por eso la teoría de kenosis estaría mal. ¿Mm? Así que la persona de Cristo existe en la naturaleza humana y también fuera de esta. Por ejemplo, cuando Dios, eh, la persona, la segunda persona divina, cuando se encarna como hombre, esa persona es divina humana y cuando resucita, sigue siendo divina humana con un cuerpo resucitado. Por eso, cuando ascendió, los discípulos allí en el monte de Olivo pudo ver a Cristo que ascendía con ese cuerpo resucitado, transformado. Pero después que allí en el seno del cielo, allí en la diestra del Padre, eh, Dios ascendió que gobierna, tiene cuerpo humano. Por esa razón, eh, esa es la diferencia entre antes de la encarnación y después de la encarnación. ¿Mm? Y que cuando venga a hacer juicio a la humanidad, cuando viene de nuevo en su retorno, podemos ver, claro, si fuese Dios sin cuerpo, no sería totalmente espiritual, no podríamos verle, pero como tiene cuerpo resucitado, se hace visible, ¿no? Se hace visible. Pero esta persona no tiene pecado, es por eso la inocencia de Cristo y después la comunicación de esos atributos no es que se comunica entre los atributos divinos y humanos, ¿no? Así que en Concilio de Nicea 325 después de Cristo, ya le dije, controversio de Iota, Arrio, este decía homoi, homoi, ¿m? Sustancia parecida. Es Dios, pero es menor. Es como los testigos de Jehová, también como esta iglesia de Madre de Dios, porque la Madre es Dios, entonces necesita un hijo es menor de ese Dios. Entonces toda la secta tiene que ver con una distorsión o desviación de una doctrina de que Cristo sea divino, divino, ¿no? Pero Atanasio, homo usios, homo es igual, usio sustancia, sustancia idéntica, es imagen de Dios y es mismo Dios, el mismo Dios. Por eso aquí, ¿no? Mm, Calcedonia, eh, aquí el Papa León I convocó a un concilio, trató las herejías de quienes negaban a Cristo la naturaleza divina o la humana o la confundían. En caso de nestorianismo, nestorianismo comenzó a crecer en las regiones orientales, pero después, paulatinamente en la historia han desaparecido, pero ah, surge también en Oriente, en otros lugares, con otros nombres, pero siempre eh, negando a veces los atributos divinos o la divinidad, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, ustedes ya lo saben, pueden leerlo en mi libro o también en Berkov, lean esta parte de profundizando
Este es el texto del concilio. Nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres unánime, enseñamos a todo o confesor a uno, el mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo, perfecto en divinidad, perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, con alma racional y cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina y consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo como nosotros, pero sin pecado. Engendrado, acá está prototocos, que vimos en la Biblia, en Colosenses, prototocos, engendrado por el Padre desde la eternidad en cuanto a la naturaleza divina, y en estos últimos días por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María Virgen, embarazado por Dios en cuanto a su naturaleza humana. A ver, Juan Carlos, a ver, sí. Yo estaba leyendo Cristo y su obra, el libro que Mm, no del estudio, sino el otro, Cristo, su persona y su obra. mm, Y solamente quiero añadir esto, en el capítulo 3 usted dice que Él se encarnó y vino a ser Dios, y es parte de la raza humana, que mm, aún hoy tiene esa naturaleza mm, humana, palpable, como mm, se le apareció a los discípulos, como dice, palpa y ve, porque un mm, espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, Lucas mm, 24:39. Y mm. esa misma naturaleza la tiene en el cielo ahora, actualmente. Lo Sí, entiendo así yo, sí, 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 al comienzo del capítulo sí, 3 sí, para sí, redondear lo que usted está diciendo. sí, 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 bien, gracias. ¿Mm? Así que el Cristo resucitado allí en el cielo eh, sigue con cuerpo humano. ¿Mm? Esa es la diferencia antes de la encarnación y después de la encarnación. ¿Mm? Eh, Después, capítulo 4. Él es un mediador de la salvación, porque Dios obra a través del mediador, ¿m? Eh, y que Él es el Rey y Salvador de este reino de Dios, ¿m? Y que en el momento del bautismo a Él fue imputado todo el pecado de la humanidad. Por eso se bautizó Cristo, ¿no? A ver, Juan Carlos, otra vez, que levantó la mano, sí, pero desapareció, sí. Pero, eh, claro, Cristo tiene tres oficios, rey, sacerdote y profeta. Estos oficios sería la obra de Cristo, o cómo ejerció su obra aquí en la tierra, ¿no? Entonces, esa parte vamos a ver después, pero ustedes para mañana o esta semana lean esta parte del nombre de Cristo que aparece en la Biblia, ¿no? Que hay mucho nombre. Allí Jesús, el nombre atribuido a este Dios hecho hombre, se le llamó Jesús. Vino a salvar al pueblo de su pecado. Esta es la esencia de la encarnación y en su nombre eh, eh, nos habla de que no es revolucionario, no es un mago milagrero, ¿no? Sino que él vino a salvar a su pueblo. Fue llamado Señor, Mesías tipo en Antiguo Testamento. ¿Mm? Cristo, por eso Cristo, segundo nombre, Cristo el ungido, es el Señor Salvador. Se ve en Isaías 42, en ese siervo sufriente que se sacrifica, muere en lugar para redimir, para restaurar y sanar a los perdidos y a los pecadores. ¿Mm? Después, tercero, Hijo del Hombre, Daniel 7, 13, 14, Ezequiel 1, 26, 2, 1. Allí habla Dios
el misterio de que siendo Dios que está en el trono, o baja y se encarna como hombre. Eso es lo que quiere decir hijo del hombre. Cuando Jesús no quiso decir yo soy Dios en los evangelios, sino cuando le preguntó quién era, yo soy el hijo del hombre. ¿Mm? Pero el hijo del hombre no está hablando de que yo soy hombre, sino hijo del hombre en mayúscula significa que yo soy Dios. Pero claro, los fariseos o sacerdote y lo escriba cuando Jesús, si dice directamente soy Dios, bueno, no solamente le van a tirar la piedra, sino que lo iban a matar, ¿no? Por blasfemia, ¿no? Blasfemia. Entonces, en vez de usar que yo soy Dios en los evangelios, allí Jesús, eh, usando eh, libro de Daniel, profecía de Daniel, Ezequiel, pero quiso anunciar que yo soy hijo del hombre, quiso decir indirectamente, yo soy Dios. Y después el cuarto nombre, hijo de Dios. Claro, también dijo hijo de Dios y el centurión, este es el verdadero hijo de Dios. ¿M? Aparece esas confusiones cuando estaba crucificado allí, los soldados, y después cuando resucitó, también Tomás dijo, tú eres hijo de Dios y tú eres Dios viviente, Dios, dijo. Dios, Señor y Dios. Esa fue la confesión de Tomás, ¿no? Entonces, Señor, Kyrios, significa soberano, con poder supremo, y es Dios. Dios. Segundo Adán, claro, el primer Adán desobedeció, fracasó o fue echado del Adán, pero el segundo Adán, en mayúscula, él es el que Dios en persona viene a cumplir y que otra vez abre esa puerta cerrada del Edén y que perfecciona la redención, ¿no? Y después, siervo del Señor que muere en la cruz, ¿no? Allí que el Hijo del Hombre, en Daniel 7 13 14, ¿no? Ahí se ve que Dios que desciende, que tiene una figura humana, humana, ¿no? Figura humana, pero como decía Estefanía antes en el Antiguo Testamento, Cristo, segunda persona, apareció como ángel de Jehová, ¿no? Ángel de Jehová. Esa teofanía o cristofanía, Cristo que venía a estar con Agar, con Abraham, ¿m? Con Daniel y sus tres amigos, aparecía como ángel, pero aquí ya aparece como una persona, como un hombre. Pero es Dios, es divino, divino. ¿Mm? ¿Mm? Como el nuevo ancestro de la humanidad, como el primogénito entre todos los hombres, aparece además aquí en Ezequiel Dios sentado en el trono, pero con figura humana. Aquí el énfasis, a diferencia de Daniel, hace énfasis en que es el juez y que tiene todos los atributos divinos, como un superhombre, eh, cuando se encarna y que vive entre los hombres, ¿no? Entonces, eh, la persona es hijo de Dios. Hijo de Dios quiere decir Dios, Dios, Dios. ¿Mm? ¿Mm? Eh, claro, esto quiere decir hijo de Dios, o a veces llamó Abba Padre, origen totalmente diferente de otros hombres. ¿Mm? Así que el nombre expresa la segunda persona de la divinidad, segunda persona de la divinidad. ¿Mm? Y después la iglesia primitiva
siempre confesó que esta persona es Señor, Kyrios, es el Señor, es soberano, es Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? En Juan, en 8 yo soy, ¿no? Yo soy, ese cuando Jehová apareció en la zarza ardiente en Éxodo, o cuando Moisés estuvo allí en Monte Sinaí, cuando encontró con esa teofanía, preguntó quién era. Entonces, Dios, el nombre, preguntó, entonces dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso significa Dios que existe por sí mismo, ¿no? Existe por sí mismo, Dios eh, de la eternidad, Dios infinito, Dios que existe eh, por sí mismo y que Él es creador. ¿M? Ahora, ese Dios que creó en el Antiguo Testamento, Yahvé, es decir, Jehová, es Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy, ego en mí. Aparece 8 ego en mí. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la vida, yo soy el pan, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta. eh, También eh, yo allí en 8, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, eso, ego en mí, quiere decir que Él es el que apareció en la zarza ardiente delante de Moisés. ¿Mm? ¿Mm? Después, Jesús, como el Señor, recibe todo el poder. ¿Mm? Mateo 28, 18 dice, tengo toda la potestad. Cuando resucitó, ¿no? También en Filipenses 2, allí, cuando Jesús resucitó, dio la gran comisión, allí le dijo a los discípulos que tengo toda la potestad del mundo, y esto es lo que confesó y creyó la iglesia, como Jesús, como el Señor, como el Señor. Y también Colosenses 1, 18, 20 como mediador de la creación, mediador de la creación. Él es que reconcilia, no es que nos salva solamente, sino que reconcilia toda la creación, todo el universo, ¿no? Después Dios, eh, claro, Juan 20, 28, a través de Tomás, tú eres Señor y mi Dios. Señor y mi Dios, ¿no? Después Juan 1:1, 14, 18, es Dios. Juan 12, 38, 41, también, como Dios encarnado, 1 Juan 5:20, Pablo dice Cristo es Dios en sus cartas eh, Paulina, ¿no? Aquí, segundo Adán, siervo del Señor. Y después, en esta parte de la obra, vamos a ver mañana la humillación y la exaltación de Cristo y los triples oficios de Cristo. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Que quieran hacer comentario o pregunta de lo que hemos visto de la persona de Cristo. Mm. Sí, Dominga, sí. Mm. Yo quería compartir la del capítulo 3. Mm. ¿Cuál es la perspectiva de Cristo? El 4 voy a leer apenas. Mm. Dice, por iniciativa propia y motivado por un amor totalmente gratuito, Cristo nuestro Señor y el Salvador ha intervenido en la historia humana para salvarnos. Fue voluntad propia y el compromiso con su Padre. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo y no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. No le dio importancia a toda la destrucción que estaban haciendo los hombres, sino que por amor dio su vida por cada uno de nosotros. Pero fue voluntad propia, enviado por su Padre, en plena libertad, los dos en uno.
que después sería el Espíritu Santo también, Mm, que estuvo allí. En 2 Corintios 5:10, y después tenemos en 2 Timoteo 1:10, que, bueno, lo comparto, pero que amén. ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. O sea, por la palabra nosotros creemos y tenemos fe que esto sucedió, está sucediendo y va a seguir. Mm, Es todo. bueno, gracias. Termino. Sí.